Bé, bon dia a tots i totes. Buenos días. Tot a punt per començar? Sí? Perfecto. Bueno, estamos muy contentos hoy de estar aquí en el Canódromo en Barcelona, de acoger esta jornada sobre la Caravana Europea de Presupuestos Participativos, para ciudades más verdes, una jornada organizada por distintas ciudades, instituciones. Voy a nombrarlos, al menos a la mayoría, no sé si a todos, ¿vale? Porque son muchas las ciudades implicadas en este proyecto. La ciudad de Grenoble, que hoy tenemos representación, la ciudad de Edimburgo, la Universidad de Edimburgo, el Gobierno de Escocia, Valongo, que también tenemos representación hoy, la Red de Municipios Portugueses para la Participación y el Ayuntamiento de Barcelona. Son algunos de los principales organizadores de esta caravana europea. Una caravana europea que se celebra pues de forma paralela en 5 ciudades. Cada ciudad organiza un debate parecido al que hoy vamos a tener entre octubre y diciembre de este 2022. El último de estos 5 debates va a ser el que tendremos en la conferencia de la OIDP, justamente en la ciudad de Grenoble, el día 9 de diciembre, y que servirá un poco para poner en común las distintas reflexiones, debates, conclusiones de cada uno de los 4 debates anteriores. Deciros que desde la organización nos han pedido que hagamos el acto o que la lengua de conducción del acto sea el castellano, pues porque se trata de una jornada internacional en la que participan otras ciudades. Cada una de las ciudades, ¿no?, lo hacen en el idioma respectivo del país de referencia. Sin embargo, si alguno de los ponentes o desde el público preferís hablar en otra lengua, pues no habrá ningún inconveniente. Deciros también que la jornada se graba y se emite en streaming para poder compartir pues las reflexiones que hoy tenemos aquí. Bien, ya lo veis, hoy hablaremos, ¿no?, de presupuestos participativos para hacer ciudades más verdes, y yo en esta bienvenida, y con riesgo de alargarme un poquito, pero sí que quería compartir una reflexión de fondo, ¿no?, sobre por qué hablamos de ciudades más verdes. Es evidente que si hablamos de ciudades más verdes no es porque nos guste más el color verde que otros colores, sino que es, y ahora me voy a poner un poco serio, sino que es porque estamos viviendo en una situación, ¿no?, una situación de crisis, de emergencia climática sin precedentes, y que requiere, ¿no?, que desde todos los niveles de gobierno, desde todos los niveles de las administraciones, se tomen decisiones valientes. Estos días, en paralelo a esta caravana europea, se está celebrando en Egipto, como bien sabéis, la COP27, una COP27 que sigue, ¿no?, el legado de las distintas conferencias internacionales para dar una respuesta a la emergencia climática, y que, por desgracia, estamos viendo cómo estos debates, en los que participa muchísima gente bien intencionada, están siendo copados, ¿no?, pues por lobistas que defienden los combustibles fósiles y también, ¿no?, por la polémica, por la llegada de jets privados, ¿no?, de muchos de los conferenciantes, especialmente representantes de distintos gobiernos. Pues bien, a pesar de los lobistas, la ciencia persiste. Y la ciencia es muy clara, y lo que nos dice la ciencia es que si queremos salvar el clima, 2025, dentro de 2 años, apenas 2 años, tenemos que haber llegado al tope de las emisiones de CO2. Ante esta evidencia científica, que se repite informe tras informe desde hace ya muchos años, hemos visto cómo ha habido 2 grandes, ¿no?, o puede haber 2 grandes posicionamientos. Un primer posicionamiento muy conocido, ¿no?, que es el del negacionismo climático, aquellos, ¿no?, que niegan la mayor, pues, ¿no?, lo hemos visto en declaraciones lejos de aquí, de grandes líderes, ¿no?, que han estado gobernando, ¿no?, potencias mundiales, como puede ser Donald Trump, pero también, por desgracia, lo vemos cada vez más cerca, ¿no? Me remito a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, hace unos días, ¿no?, que decía que el cambio climático ha existido siempre, y que de alguna forma lo que buscan es seguir manteniendo el mismo modelo, ¿no?, de sociedad y de economía que nos está llevando, ¿no?, a seguir invirtiendo en infraestructuras para combustibles fósiles, seguir generando emisiones y seguir destruyendo el planeta. Creo que al negacionismo climático hay que responderle con ciencia, pero hoy me gustaría hablar un poco y hacer una reflexión sobre aquellos gobiernos, ¿no?, que de alguna forma asumen como propio los postulados de la ciencia
Y me gustaría situar uno de los dilemas, ¿no? O discrepancia, ¿no?, que hay alrededor del papel de la democracia entre aquellos que creemos en la ciencia y en los resultados de los informes científicos. Cada vez van surgiendo, ¿no?, más ante el gran reto, ¿no?, de la respuesta a la emergencia climática, cada vez van surgiendo más voces, ¿no?, que apuntan la conveniencia de primar el autoritarismo sobre los derechos democráticos para abordar justamente la emergencia climática, que dicen que la única forma de dar una respuesta desde los gobiernos al reto climático, ¿no?, es pues con gobiernos más centralizados, ¿no?, y que no puedan tener tanta injerencia de una ciudadanía que es irresponsable, ¿no?, y que por lo tanto lo que se necesita son gobiernos más autoritarios. Me remito, ¿no?, a algunas publicaciones recientes de varios politólogos, David Runciman, una publicación que creo que el título es sintomático, La democracia es el enemigo más grande del planeta. Otra publicación más reciente, Ross Mitiga, también politólogo, Legitimidad política, autoritarismo y cambio climático. Bajo estas premisas se cree que es legítimo que las opciones autoritarias puedan primar por encima de la democracia y que solo con opciones más autoritarias conseguiremos soluciones más eficientes para responder al reto climático. De hecho, esto seguramente que ahora, cuando lo escuchabais, nos suena, ¿no?, a las formas de gobierno que se han generado en contextos de guerra, ¿no? Tenemos una guerra aquí muy cerca también, en el que se suspenden derechos democráticos, o también remitiéndonos al contexto actual, las formas de gobierno que se han querido imponer, ¿no?, ante el reto, por ejemplo, de la gestión de la pandemia, ¿no?, en el que la ciudadanía, ¿no?, según algunos postulados, ¿no?, debía renunciar al derecho de asociación, de reunión y de organización política para una mejor gestión de la pandemia. No obstante, la historia es clara y lo que nos dice la historia, lo que nos dice la realidad, es que romper los controles democráticos hacia los gobiernos no permite tomar mejores decisiones. Romper los controles democráticos a los gobiernos, a los gobernantes, lo que acaba provocando es que estos mismos gobernantes acaben siendo más susceptibles a la influencia de determinados gobiernos, de determinados lobbies de presión y más susceptibles también a la corrupción. De hecho, muchas de las leyes, ¿no?, que son gran parte del problema y que hoy nos ponen a discutir, ¿no?, sobre la necesidad de que haya ciudades más verdes, como puede ser la ley que crea los mercados de derechos de emisiones, ¿no?, con el que se mercadea, ¿no?, y se legaliza esta posibilidad que tienen ciertas empresas, ¿no?, de emitir más emisiones, o la ley que regula el sistema tarifario del mercado energético, son leyes que no surgen de la ciudadanía irresponsable, sino que surgen de los grandes lobbies, ¿no?, que tienen esta capacidad de promover este tipo de leyes sin que haya un debate democrático. Y es por eso, justamente, que nosotros consideramos que la ciudadanía es responsable, que la ciudadanía es cívica, que la ciudadanía es empática, que la ciudadanía lo ha contrastado, ¿no?, tanto en la crisis climática como en la recién crisis del COVID. Yo creo que, ¿no?, las experiencias que todos tenemos, ¿no?, tanto en el uso de la mascarilla como el éxito de los confinamientos así lo prueban. Y es por eso que creemos que la mejor forma de dar respuesta al reto climático no es suspendiendo derechos democráticos, sino que es justo al contrario, incrementando, profundizando, mejorando la calidad democrática. El último barómetro del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociales del Estado español, lo que nos dice es que hay un 90% de la ciudadanía que se declara altamente preocupada por la crisis climática. Y nos dice también que hay un 78% de las personas que quieren participar en la acción climática pública y tener voz en estos procesos de transición ecológica. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia tiene que pasar con más democracia, tiene que pasar también entendiendo que la democracia tiene sus límites, que la democracia no es perfecta, que la democracia siempre tiene que ir de alguna forma reinventándose, que la innovación democrática
urge que es importante poner en marcha nuevos procesos de presupuestos participativos, de lo que hablaremos hoy, pero también asambleas climáticas que de alguna forma, ¿no?, son las que con el protagonismo ciudadano están marcando la agenda ciudadana para la lucha contra el cambio climático. Bien, yo quería compartir estas reflexiones para enmarcar un poco la jornada en un contexto global, en un contexto ecológico, también en un contexto político y con el firme convencimiento que la mejor solución al reto climático pasa por más y mejor democracia. De todo esto hablaremos en la conferencia de Grenoble, como decía en el inicio. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a uno de los representantes de Grenoble, el director general de participación, Diego, que no lo veo aquí. Le pido por favor si se puede acercar, porque dirigirá unas palabras en nombre de la ciudad de Grenoble. La verdad es que estamos muy contentos. Ahora le acercan un micrófono. Estábamos muy contentos de la implicación de la ciudad de Grenoble en todos estos debates. De hecho, Grenoble es capital europea verde y creemos, ¿no?, que es también un contexto donde este tipo de discusiones, este tipo de debates se puedan dar con honestidad y con rigor. Adelante, Diego. Bueno, solamente unas palabras para invitarlos también a Grenoble. Entre el 7 y el 10 de diciembre tendrá lugar la 21ª conferencia anual del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. Y efectivamente en esta conferencia vamos a tener no solamente mesas redondas, conferencias, talleres, pero también va a ser un espacio de debate político importante entre electos de gobiernos locales de todo el mundo. Al día de hoy tenemos alrededor de 400 confirmaciones que ya están de distintos países que vienen a Grenoble para la conferencia y seguramente serán más. Vamos a contar con tablas principales, las cuales también van a estar retransmitidas por los que no pueden ir a Grenoble. Y sobre todo vamos a concentrar nuestro trabajo sobre estos tres ejes que son principales en la transición ecológica, en la transición social y la transición democrática, que es el tema del desafío climático, efectivamente lo que hablaba Marc hace poco, el tema del desafío climático, cómo los gobiernos locales pueden dar respuestas efectivas frente a los límites planetarios, pero también teniendo en cuenta la justicia social, la inclusión de todas y todos en las políticas públicas y sobre todo teniendo un foco sobre las nuevas generaciones, cómo los jóvenes toman la palabra, se comprometen, trabajan junto a los gobiernos locales para transformar, porque creemos en Grenoble, creemos también aquí en Barcelona, en CGLU, en el OIDP, que son los gobiernos locales que están en la primera línea de las transiciones ecológicas. Hay problemas globales que se decían efectivamente a nivel nacional, internacional, pero nosotros, cada uno, estamos confrontados directamente junto a los habitantes de cada uno de nuestros territorios a los efectos de esta crisis climática, ecológica, social y que se vuelve una crisis política y democrática. Muchísimas gracias, Diego. Creo que, ¿no?, ante cierta dinámica, ¿no?, de competición, de individualismo, de cierto egoísmo, ¿no?, ante el reto climático, la colaboración entre la ciudadanía, pero también entre gobiernos locales para dar respuesta es clave. Y ya para acabar esta bienvenida, ¿no?, y de alguna forma tratando de ampliar esta red de complicidades, ¿no?, y de colaboración o de manifestar la red existente, me gustaría también que subiera al escenario la Sonia Sousa Macedo del Gabinete de Ciudadanía de Valongo. Te puedes quedar aquí, si te quieres sentar aquí, Sonia. Sonia viene en representación del alcalde de Valongo, que como sabéis también está muy implicado en la OIDP, en la principal red de participación de gobiernos locales a nivel internacional, que hoy no ha podido estar aquí, pero ha venido Sonia a representar la ciudad de Valongo. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Una nota preliminar. Disculpen, no hablo español, pero lo intentaré, esperando que puedan entenderme mejor. Hecho este paréntesis, quiero transmitir el saludo del alcalde de Valongo, José Manuel Ribeiro, y en nombre del municipio de Valongo dejar unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a todos los representantes de las entidades aquí presentes.
el concejal Marc Serra del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Posoda, Sandra Salvador, y también a Grenoble, Diego Varas, y a Adrià Duarte del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, así como todas las demás entidades y ciudades que desde el primer momento se han asociado a la Caravana Europea de Presupuestos Participativos para Ciudades Más Verdes. Y, por supuesto, al profesor Yves Caban, que no estando aquí hoy, fue el mentor de este proyecto desde el primer momento. La Caravana Europea comenzó en Valongo el pasado 26 de octubre. Ayer tuvo lugar en Edimburgo y hoy, a través de este encuentro, continúa esta iniciativa europea que promueve la reflexión y el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la aplicación de los presupuestos participativos como mecanismos de democracia participativa potencialmente capaces de contribuir a la protección del medio ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático. Me gustaría felicitar a toda la organización de este encuentro por la oportunidad creada para este diálogo conjunto sobre cómo las ciudades pueden combinar la democracia participativa con la protección del medio ambiente. En diciembre, en la última parada de esta caravana, en Grenoble, el marco de la 21ª Conferencia Anual del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, esperamos poder reunir todas las contribuciones para un enriquecedor intercambio y debate de resultados, conocimientos y recomendaciones. Es todo, muchas gracias y buen trabajo. Muchísimas gracias, Sonia. Y ahora sí, damos por inauguradas estas jornadas. A lo largo de todo el día tendremos distintas mesas. Yo solo lo que haré es apuntar la próxima mesa que tenemos en el programa. Se trata de un diálogo sobre los presupuestos participativos en el que contaremos con dos voces expertas, con Daniel Tarragó, sociólogo, sociodirector de Neópolis, y Carola Castellà, jefa de sección de Participación Ciudadana de la Diputación de Barcelona, moderado por Amanda Fletti, coordinadora de CGLU, de la Comisión de Inclusión Social, Derechos Humanos y Democracia Participativa de Ciudades. Muchísimas gracias a todos y todas y adelante con la jornada. Gracias. No me funciona. Así, ahora sí. Muchas gracias, Marc, por la apertura. Ahí se me escucha mejor. Vamos, perfecto. Bueno, bienvenidos. Voy a invitar a los ponentes a que se acerquen también conmigo. Yo soy Amanda Fletti, coordinadora de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. CGLU, para los que no conocen, es una red mundial de gobiernos locales y regionales de municipios y la sede está en Barcelona. Y la comisión que coordino es una comisión que viene del legado histórico de los foros sociales mundiales de Brasil, donde se pensó los presupuestos participativos y donde había esa idea, esa intención de innovar para repensar la democracia a nivel local y pensar los presupuestos participativos, pero también todas las herramientas de democracia participativa como formas de renovar el contrato social entre el municipalismo y la ciudadanía. Hoy nos toca entonces abrir esa primera mesa de diálogo de la Caravana Europea aquí en Barcelona. Estaremos intentando entender con la experiencia de la Diputación de Barcelona y de Neópolis la evolución de los presupuestos participativos, también los nuevos retos que se plantean desde la experiencia de unas 80, entiendo, municipios en Cataluña y también desde la Diputación. Y vamos después a tener un segundo momento más de debate y de diálogo porque ¿qué? Vale. Entonces la segunda parte más de diálogo es un poco raro, ¿no? Vale. Me siento con una voz muy empoderada, que no está mal, pero bueno, un poco demasiado. Entonces en la segunda parte ya intentaremos intercambiar ideas,
pensamiento sobre los retos que nos estaba planteando Marc, de cómo los presupuestos participativos, que eran una innovación democrática, también pueden servir para responder a retos que son más globales, como el cambio climático, pero también a retos más de inclusión social, como la juventud, y luego ya abriremos el panel a la discusión abierta. Les invito a que ya preparen preguntas, porque esa sesión tiene que ser un momento de debate, de diálogo entre nosotros, es un momento abierto, no es porque estamos en un escenario, en la tarima, que eso marca una diferencia. Entonces, por favor, empiecen ya a pensar a sus preguntas y a cómo vamos a molestar a nuestros ponentes. Entonces, sin más, invito a Carola Castellá, que es jefa de sección de participación ciudadana de la Diputación de Barcelona, a abrir su presentación y a explicarnos desde la Diputación la experiencia en materia de presupuestos participativos. Vale, bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias a la organización para invitarnos. Es un tema, el tema de los presupuestos participativos, que desde la Diputación de Barcelona ya llevamos bastantes años trabajando en ellos, ¿no? Y de hecho colaborando con algunos de los ayuntamientos que hoy veo que estáis aquí. La verdad es que la pregunta es compleja, ¿no? Y antes les comentaba a mis compañeros que, bueno, si tuviéramos la respuesta, ¿no? de si es una herramienta de adaptación y mitigación del cambio climático, bueno, pues voy a hacer la presentación y al final voy a intentar, ¿no? A partir de la presentación, responder un poco a esta pregunta. Vale. He hecho la presentación pensando en lanzar 10 ideas que luego las podemos ir debatiendo, ¿no? La primera es ¿qué entendemos por presupuesto participativo? ¿Vale? Es decir, la literatura de ciencias políticas, de sociología, ha tratado este debate ampliamente, ¿no? Y bueno, no todo el mundo entiende por presupuesto participativo lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros nos encontramos muchos municipios que dicen hacer presupuestos participativos y nosotros desde la Diputación valoramos que no son bien presupuestos participativos, que no quiere decir que esté mal hacerlos, que igual es una consulta en un momento determinado, que igual es un taller deliberativo en un momento determinado, pero que propiamente no es un presupuesto participativo. Pero bueno, el debate está servido. Yo ahora os pondré una definición de qué es lo que entendemos desde la Diputación de Barcelona, qué son los presupuestos participativos, pero sí que os quería apuntar un poco de literatura para quien le interese. Hay el link en la presentación y podéis ir a estos artículos que nos parecían relevantes, ¿no? A la hora de plantear, cuando en vuestros municipios os planteáis la posibilidad de hacer presupuestos participativos, qué estáis haciendo, ¿no? Y reflexionar un poco más teóricamente sobre el tema. Para nosotros, para la Diputación de Barcelona, en el presupuesto participativo tiene que haber una incidencia directa, ¿no? sobre ese monto de dinero que se pone a debate, ¿vale? Es decir, tiene que haber una decisión sobre este tema y tiene que cumplir, ¿no? una serie como de requisitos. Entonces, como pensábamos que era un poco amplio explicar todos los pasos que nosotros considerábamos, sí que os hemos puesto un link donde podéis ir vosotros a mirar un cuadernito que tenemos, ¿no? que lo que quiere es facilitar a los ayuntamientos, ¿no? cómo hacer metodológicamente un presupuesto participativo, ¿de acuerdo? Y en él hay todas estas fases que veréis aquí, ¿no? El impulso, el diseño del propio proceso, cómo hacemos la recogida, cómo diseñamos el filtraje de estas propuestas, ¿no? Cómo elaboramos la priorización y la recogida y finalmente cómo hacemos la evaluación, ¿vale? Y veréis que hay el itinerario que hay que seguir, ¿vale? Aquí tenéis el cuadernito, esta es la falca publicitaria de la Diputación, ¿vale? La primera reflexión que quería lanzar es justamente hace referencia al término de si el presupuesto participativo, ¿no? podemos continuar diciendo que es una metodología innovadora, ¿no? Porque bueno, lo que os decía, ¿no? Hace muchos años que hablamos de innovación, ¿no? Y justamente desde Cataluña podemos decir que hace ya más de 20 años que se están haciendo presupuestos participativos, ¿no? Entonces,
Innovación, os lo lanzo, ¿no? Podemos continuar hablando de metodología innovadora cuando hace ya más de 20 años que llevamos haciendo presupuestos participativos, ¿no? Es una idea que os lanzo. En Cataluña, digamos, hemos establecido un poco unos 5 periodos en los que hemos hecho, ha habido una evolución de lo que eran los presupuestos participativos, ¿no? Las primeras experiencias datan de 1999, ¿no? Del periodo de mandato 1999-2003. Es un momento en que en Cataluña tenemos la Fundación Jaume Bofill, tenemos el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Diputación de Barcelona, que asumen un liderato a la hora de impulsar procesos participativos, ¿no? Y procesos innovadores de participación en el territorio, y uno de ellos que impulsan con fuerza son las experiencias de presupuestos participativos, ¿vale? Aquí tenemos los primeros ayuntamientos que se lanzan a estas experiencias. Son ayuntamientos como Sabadell, que hoy veo que están aquí, Rubí, y un municipio muy pequeño del Vallès que se llama El Figaró, de 1.000 habitantes, que es uno de los primeros municipios que lanzan, ¿no? En este momento, en el siguiente mandato, que es el 2003-2007, nos encontramos en un periodo que yo le llamo como que el periodo de que los procesos participativos están de moda, ¿no? Es decir, parecía que si no hacías presupuestos participativos no eras un gobierno suficientemente de izquierdas, ¿de acuerdo? Entonces empiezan a salir, ¿no? ayuntamientos que impulsan experiencias que, como os decía, les autonombran presupuestos participativos, pero que si tú los analizas de una forma un poco más crítica, te das cuenta que igual no es bien un presupuesto participativo, ¿no? Aquí tenemos muchísimos ayuntamientos de Cataluña, que después yo creo que vosotros ya explicaréis más del detalle el estudio que habéis hecho, pero tenemos muchísimos, ¿no? Yo aquí tenía desde Figaró otra vez, Santa Cristina d'Aro, Terrassa, Parets del Vallès, Barberà, Sant Boi, Sant Andreu de la Barca. Tenemos muchísima extensión de municipios que impulsan en este momento los presupuestos participativos. Pero cuando estábamos en un momento de máxima explosión, llega el periodo 2007-2011, que recordaréis que llega una crisis económica muy fuerte, ¿no? En el Estado español, en Cataluña también, y esto hace, ¿no? que toque directamente a un proyecto, ¿no? que está prácticamente la mayoría diseñado para que la ciudadanía incida en la partida de inversiones. Entonces, claro, estamos en un momento de crisis donde los ayuntamientos ven, ¿no? su propio presupuesto reducido muchísimo, ¿no? y por lo tanto, ¿no? ¿qué sentido tiene hacer presupuestos participativos sobre unas partidas que se ven totalmente mermadas? Y aquí detectamos un bajón muy importante sobre el impulso de estos procesos participativos. Nosotros en ese momento intentamos una cosa que fue absolutamente fallida, que es intentar analizar si era posible hacer presupuestos participativos sobre la recaptación de dinero de los ayuntamientos, ¿no? Es sobre impuestos, sobre cómo recolectar, es decir, bueno, pues estamos en crisis, si no podemos hacer presupuestos sobre inversión, ¿no? y sobre en qué nos lo gastamos, vamos a ver si podemos hacer sobre cómo recogemos. Y fue un fail total, también os lo digo, ¿vale? Es decir, contactamos con un catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, que se dedica justamente a temas de hacienda local. Hicimos un estudio de 1 año y fue un fail total, es decir, ¿vale? Pero lo intentamos. Y consecuencia de esta crisis, ¿no? viene otra vez el renacimiento de los presupuestos participativos en el periodo 2011-2015, cuando, ¿no? si os recordáis, 2011, 15M, ¿no? nuevos movimientos sociales, nuevas candidaturas que empiezan a conquistar, ¿no? a conquerir los ayuntamientos, ¿no? y que llevan en sus programas electorales, ¿no? una manera de hacer política que impulsa, ¿no? toda la parte más de democracia directa, democracia participativa, ¿no? y con lo cual, ¿no? acaban, digamos, impulsando otra vez, se ve el renacer a partir del 2015 sobre todo, ¿no? sobre nuevas experiencias de presupuestos participativos, que a pesar de que no estábamos tan bollantes como habíamos estado anteriormente en los gobiernos locales, pues sí que empieza a haber recuperación y se empieza a notar otra vez que vuelve a haber
que vuelva a haber estos impulsos, ¿no? Y por lo tanto aquí ya me paso, el 2015-2019. Pero bien, 2019, ¿no? Claro, ¿qué pasa con los presupuestos participativos 2019? ¿No? Estamos subiendo otra vez, ¿no?, la emoción de los presupuestos, cada vez más experiencias. Y vais a pensar, ¿qué pasa? Que nos frenamos otra vez, ¿no? ¿Pensáis que pasó esto? Es que fue una sorpresa, os voy a decir. Y ahora aquí os voy a poner ya otra vez datos de... Nosotros desde la Diputación de Barcelona tenemos diferentes, apoyamos al impulso de políticas de participación con diferentes instrumentos. Uno de ellos es las subvenciones económicas que damos a los municipios para que impulsen procesos de participación. Y nos damos cuenta, aquí os he traído una evolución arriba tenemos el número de solicitudes para que os hagáis una idea sobre presupuestos participativos, sobre proyectos de participación, sobre procesos de participación, y el número de abajo, donde veis la línea, es cuántos de ellos hacen referencia a presupuestos participativos. Y como veis, en muchos años es casi la mitad, ¿vale? Pensad que nosotros les preguntamos, ¿no?, el proceso que vais a hacer, para el cual nos estáis pidiendo, ¿no?, la subvención, ¿a qué va a ir destinado? ¿No? Y les ponemos diferentes opciones. Temas de normativa sobre participación, temas sobre urbanismo, planes estratégicos, ¿no? Es decir, impulso de... ¿no? Les vamos preguntando en qué ámbito sectorial también, ¿no?, del proceso de participación se lo van a gastar, en qué. Y si veis... las solicitudes de presupuestos participativos no han bajado, es decir, se han mantenido a pesar de la COVID, ¿vale? Es decir, tampoco... ¿Y por qué creéis que ha pasado esto, no? Ha pasado por un tema muy importante que irrumpe, ¿no?, sobre todo a partir del año 2016, 17, ¿no?, 18, que es el tema de las redes y el papel que juega la plataforma de Decidim, ¿no?, en nuestros procesos de participación, ¿no? Nosotros, en paralelo al apoyo económico, damos, ¿no?, un recurso que es la plataforma de Decidim para que todos los municipios puedan tener, ¿no?, la posibilidad de trasladar y de trabajar sus procesos de participación de forma presencial, pero también de forma online. Y el hecho de que nuestros municipios tuvieran la plataforma hizo que se trasladara los presupuestos participativos que estaban empezando a presentar fórmulas online presencial en el momento de la pandemia, 100% online, ¿vale? Porque veréis, os he puesto, si llego al final de la presentación, veréis que tenemos un mapa donde hay geolocalizados los municipios que tenemos nosotros, que les damos la cobertura de la herramienta en el territorio, y veréis que tenemos alrededor de 60 municipios, tenemos 140 casi que tienen la plataforma, pero 60 que están haciendo o han hecho presupuestos participativos en la plataforma, ¿vale? Con lo cual, es importante que veáis que a pesar de la COVID, ¿no?, el hecho de tener una herramienta online, ¿no?, hizo que se mantuviera la... Uy, casi no se ve, pero aquí veis la distribución del territorio. Esto es la provincia de Barcelona, ¿vale? Y veis, están distribuidos los diferentes municipios que han hecho los diferentes años presupuestos participativos. Y si veis, es decir, van aumentando, van aumentando. Vale. Y aquí lo tenéis por distribución territorial. ¿Vale? Vale. Entonces, para mí, una potencialidad que tienen los presupuestos participativos es que es como el triángulo, está en el centro del triángulo de las Bermudas, ¿no? Es como en medio, ¿no?, de la democracia participativa, la democracia deliberativa y la democracia directa, ¿no? Nos permite, ¿no?, abordar, digamos, ¿no?, aspectos, ¿no?,
más teóricos de las tres definiciones de lo que entendemos, ¿no? Nosotros, la democracia, ¿no? Nosotros siempre decimos cuando hablamos con nuestros municipios, ¿no? Que, claro, nuestra idea es que estamos en la democracia representativa, ¿no? Y la democracia, en el marco de la democracia representativa, porque claro, que estoy hablando como Diputación de Barcelona y por tanto no podía ser de otra manera, ¿no? Y que la democracia participativa o la democracia directa lo que les permiten es mejorar esa democracia, ¿no? Aportar, ¿no? Calidad, ¿no? A lo que propiamente podría ser la democracia representativa. Y aquí, justamente, por eso os decía que nosotros cuando hablamos de presupuestos participativos, ¿no? Queremos, ¿no? Que estos presupuestos estén hechos con unos procesos de participación que tengan un mínimo de calidad y de garantía, ¿no? Igual que en la parte de la democracia directa, que entendemos que es la parte final cuando acabas votando tú, ¿no? La propuesta, ¿no? En el famoso carrito de la compra, ¿no? Y tal, tú eliges las propuestas, ¿no? Que tú crees prioritarias para ti. Pero antes ha habido un proceso, ¿no? De participación y un proceso de deliberación importante. Y sin estos procesos de deliberación y participación, para nosotros, no es un presupuesto participativo de calidad. ¿Sí? Con lo cual, no es solo voto al final qué propuesta quiero, ¿no? Sino cómo la ciudadanía está implicada en todo este proceso de participación, ¿no? Que empieza en el impulso, en la elaboración de las reglas de participación, ¿no? del propio presupuesto participativo, cómo hacemos estas propuestas, cómo las acabamos priorizando, ¿no? Cómo se acaban implementando y cómo al final, ¿no? Hacemos un seguimiento para que haya un rendimiento de cuentas, ¿vale? Para nosotros, otra idea importante es el tema de quién está impulsando estos presupuestos participativos, ¿no? Para nosotros, cuando hablamos del ayuntamiento, ¿no? Hay también otro triángulo importantísimo, ¿no? Que es alcaldía, Hacienda y participación, ¿no? Sin este triángulo, no tiene mucho sentido impulsar los presupuestos participativos. Y a partir de aquí, ¿quién se suma? ¿No? ¿Quién se suma? Se suma Juventud, ¿no? Que decían, se suma la Regiduría de Medio Ambiente, ¿no? Se suma urbanismo, se suma, ¿no? Es decir, claro, lo importante, ¿no? Es que tengamos una comisión, ¿no? Transversal dentro del ayuntamiento, ¿no? Que abaste a todas las áreas más posibles, ¿no? Pero hay un triángulo impulsor que es muy importante, ¿no? Y sí que quien impulsa determina a nivel político, ¿no? En plan, ¿qué pasa ahí dentro, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición, ¿no? Si queremos unos presupuestos participativos que tengan una continuidad, tenemos que contar, ¿no? Con ellos desde el inicio a nivel político también, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con la ciudadanía, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? Nosotros en un ideal, que veréis en alguno de los artículos que os he colgado, es que la ciudadanía forme parte del impulso de estos presupuestos participativos. Pero la vida real, en la provincia de Barcelona, hablo al menos, no he encontrado ninguna experiencia. Sí que se impulse a partir de una demanda de la oposición, pero no directamente de la ciudadanía. Esto también, ¿no? Como elemento de reflexión, ¿no? ¿Quién los está impulsando? El debate, ¿no? que ya os he avanzado antes, ¿no? Tecnopolítica, ¿no? Tecnoprocesos, ¿no? Y presupuestos participativos, ¿no? Y este es en el camino que hemos ido avanzando. Nuestra apuesta es para la hibridación de los procesos de participación, es decir, que estén en la red, que estén en Internet, que estén online, pero también que estén presenciales, ¿no? El debate está servido, vosotros sabéis todo el tema de la brecha digital, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Los ciberoptimistas, ¿no? Con que la red nos lo va a solucionar prácticamente todo y vamos a poder llegar, ¿no? A los que habitualmente no participan, ¿no? Te resuelve el tema de la falta de tiempo, ¿no? Te da muchas respuestas, ¿no? A muchas posibilidades, es una herramienta a tener en cuenta, pero también tiene una serie de hándicaps, ¿no? Que es toda la parte de los que nos dejamos atrás en toda la parte online, ¿no? Con lo cual nosotros apostamos por todo lo que es la parte de la hibridación, ¿no? De combinemos presencial y combinemos online, ¿no? Aquí os he puesto, este es el mapa que no os puedo enseñar cómo funciona ahora mismo, pero la idea es que vosotros podéis filtrar, ¿vale? Lo tenemos en la web, podéis filtrar por el tipo de proceso participativo, que os lo hemos filtrado por presupuesto participativo, y podéis entrar en cada una de
de las señales que hay, ¿ves? He puesto el Ayuntamiento de Vic porque he visto que estaban aquí y así pues, podéis ver, ¿no? La ruta directa a la plataforma que tienen, ¿no? que tenemos del Decidim y con el tipo de procesos que podéis encontrar dentro, ¿no? Y aquí podríamos clicar y veríamos que tienen pues, el proceso participativo de los presupuestos, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí veis, ¿no? Que bueno, no está mal, ¿no? De tener pues, 60 municipios que están haciendo presupuestos participativos o los han hecho en la red. Un tema que luego hablaremos, porque me preguntabas, es el tema de la inclusividad, ¿vale? Yo creo que el presupuesto participativo como tema es muy potente porque toca un aspecto que es el dinero, que toda la ciudadanía se siente interpelado, pero a la vez hablar de presupuestos municipales es un argot complejo. Y nosotros como técnicas y técnicos de participación o políticos y políticas de participación estamos acostumbrados a hablar de partida, ¿no? A hablar bueno, en un vocabulario que la ciudadanía no tiene por qué, ¿no? Presupuesto de inversión, esto es despesa corriente, esto, ¿no? Y no tiene por qué estar familiarizado. Entonces, un toque de alerta es un lenguaje que es poco inclusivo, y es un tema atractivo pero complejo. Entonces, aquí a veces nos dejamos, es posible que nos dejemos mucha gente fuera, ¿no? Y otra idea interesante en el tema, para mí, del tema de la inclusividad es que es importante tener en cuenta la diversidad, porque la diversidad condiciona las propuestas que se están haciendo. Si quien nos hace propuestas siempre es el mismo perfil, ¿sí? Siempre acabas votando propuestas que te hace el mismo perfil de personas. Entonces, muchas veces en este tipo de procesos nos centramos en las votaciones. ¿Quién está votando? ¿Quién está priorizando? Pero tan importante es cuántos y quiénes están votando como quiénes están elaborando las propuestas. Y esto es un elemento de reflexión que creo que es importante y que luego ya ahondaremos. Un minuto para cada... Ya voy. Luego, es también el presupuesto participativo una herramienta de coproducción de políticas públicas muy importante, pero en la implementación nos han salido dudas en todas estas, o retos a resolver en todas estas experiencias que hemos estado hablando, ¿no? Os dejo aquí algunas y que creo que son también preguntas que luego podemos lanzar para el debate, ¿sí? Finalmente, para acabar ya, deciros que siempre una pregunta que nos hacen es que cuánto ponemos, ¿no? ¿Qué partida, ¿no? Y qué importe. Tener en cuenta que el importe importa, ¿no? Porque tiene que ser un importe significativo. Para hacer presupuestos participativos sobre 3.000 euros no hace falta, es decir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la participación es cara, siempre lo decimos, cara en recursos, no solo económicos, sino también de tiempo, de personal, ¿no? Entonces, los presupuestos participativos tensionan las estructuras municipales y esto lo tenemos que prever. Y si no hay recursos para hacerlo, yo siempre recomiendo, no lo hagas, porque vas a tensionar tu estructura interna y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el importe importa, la partida también, ¿vale? Y importan los recursos que vamos a destinar. Procesos que siempre recomendamos, ¿vale? Que tienen que... El ideal es que estén proyectados a nivel de mandato, ¿vale? Y como mínimo, ¿no? Cada 2 años, ¿vale? También tenemos experiencias de presupuestos participativos que nos dicen, ¡ay, lo hemos hecho súper rápido, 4 meses! Ostras, no, pues esto no es un buen proceso, ¿de acuerdo? O sea, porque si no, no estamos implementando las propuestas que ya les estamos pidiendo a la ciudadanía que hagan nuevas propuestas. Entonces, no. La implementación de la propuesta es parte del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos tenemos que dar, ¿no? un tiempo para poder implementar, ¿no? Con lo cual, es un tipo de proceso que es de lenta producción y de lenta implementación. Y luego, para terminar ya, claro, si vamos incidiendo en los diferentes aspectos que os he ido comentando, ¿no? Pues creo que es una manera, ¿no? de poder resolver el tema de si es una herramienta, ¿no? para la adopción y la mitigación del cambio climático. Bueno, claro, ¿desde dónde se está impulsando desde dentro del ayuntamiento? ¿No?
Es decir, ¿no? Tenemos esta representación del área de medio ambiente o del área de cambio climático, ¿no? Que nos aporte, ¿no? ¿Cómo estamos pidiendo a la ciudadanía que nos haga las propuestas, ¿no? ¿Qué criterios estamos siguiendo, ¿no? ¿Qué criterios de filtraje luego vamos a hacer, ¿no? ¿Van a ser propuestas que sean sostenibles? Y sostenibles también quiere decir que sean autosostenible la propuesta, ¿no? Que luego la puedas mantener durante el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Sobre qué ámbitos los vamos a...? ¿no? Entonces, bueno, aquí hay diferentes... Es decir, yo creo que la mirada, ¿no? Sobre el tema de la sostenibilidad del cambio climático, ¿no? Son como unas gafas que nos podemos ir poniendo en cada una de las fases, ¿no? Del presupuesto participativo, ¿no? Y de todos los elementos de reflexión que vamos haciendo, ¿no? Y creo que puede ser una herramienta muy, muy potente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola, por esa primera presentación. Sí, puedes tomar un poquito de agua. Y ya iremos después con las preguntas. Quisiera, sin tardar, dar la palabra a nuestro segundo ponente, que nos viene de la consultoría estratégica Neópolis. Ya si quieres empezar, no sé si pueden poner... ya es su presentación, perfecto. Ya Ahí está, está, listo. perfecto. Muchísimas gracias, Amanda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todo el mundo. Vamos a ver. Participación ciudadana y presupuestos participativos. Hay muchas cosas muy interesantes que ha dicho Carola. No quiero repetir, pero sí que quiero, no sé, un poco profundizar o complementar algunas ideas que ha dicho, ¿no? Porque yo voy a intentar responder a 3 preguntas, fundamentalmente. ¿Qué carajo es eso de la participación en general y de los presupuestos participativos en particular? Y alguien puede estar pensando, bueno, tío, esto ya lo tenemos aprendido, que no somos novatos en esto. Pero yo creo que para innovar hay que poner en duda el conocimiento acumulado y hay que poner en duda las rutinas que tenemos, ¿no? La innovación, entre otras muchas cosas, no solo se trata de giros metodológicos, es decir, de mejorar la eficacia y la eficiencia de las cosas, sino que se trata también de replantear la naturaleza propia de las mismas, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante intentar responder esta pregunta. Lo voy a hacer en 5 minutos, tampoco no me voy a extender mucho, ¿no? Y la segunda, son 2 preguntas. ¿Qué carajo es eso de la participación, ¿no? y de los presupuestos participativos? Y la tercera cuestión que me gustaría, intentar compartir con ustedes es, oigan, errores a evitar y aspectos a mejorar, ¿no? Porque ya tenemos mucha experiencia y hay algunas cosas que no hace falta. O sea, la prueba y el error es también uno de los motores de la innovación, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el error está muy penalizado en la administración pública, entonces, como se está tan penalizado, la gente tiene miedo a equivocarse, entonces hace lo de siempre. Bueno, lo de siempre no soluciona mucho las cosas, pero como mínimo no me equivoco, ¿no? Hay que despenalizar el error. Es decir, es una cuestión estadística. Hay que equivocarse 21 veces para que una tenga éxito. Pero hay veces en que no hace falta equivocarse porque ya tenemos un conocimiento acumulado que nos dice que hay ciertas cosas que si hacemos va a salir mal, ¿vale? Por lo tanto, evitarnos, ¿no? Si podemos equivocarnos 5 veces en vez de 21, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, lo voy a hacer en forma de titulares provocativos, es decir, cuando acabe de poner los principales errores que se cometen y aspectos a mejorar, no se me depriman, no vayan a comprar Profac, estoy poniendo el foco en el aspecto malo. Eso no quiere decir que todo sea malo, ¿vale? Bien, a partir de aquí, sin más dilaciones, empiezo. Participación ciudadana, ¿de qué estamos hablando realmente? Fíjense que mi mamá tiene un problema conmigo. Mi mamá tiene un problema conmigo, cada martes queda con sus amigas para desayunar. Y en un rato de la conversación del desayuno, se habla de los hijos, ¿no? Y resulta que los hijos de las amigas de mi mamá son gente normal, con carreras normales y con trabajos normales, ¿no? Pues Enrique es abogado y trabaja como asesor fiscal en una gestoría, ¿no? O Chevy estudió ADE y administra, digamos, una empresa que se dedica a proporcionar catering en las escuelas. O, yo qué sé, David es ingeniero de puentes y caminos y trabaja para una empresa constructora. Pero cuando llega Daniel, es decir, yo, que se dedica a la participación ciudadana y a los presupuestos participativos, ¿no? Todas las amigas de mi mamá se piensan que yo me dedico a montar fiestas y actos de divertimento social, ¿no? Daniel de las fiestas, ¿no? Los técnicos de participación y los políticos de participación tienen un problema muchas veces para explicar, ¿usted qué se dedica? Es el de las fiestas, ¿no? Bien, yo lo que le dije, cuando me dice mi mamá, oye, para que lo entiendan y sin tener que, no sé, que hacer una tesis doctoral, ¿no? ¿Qué les digo? Y digo, mira, mamá, tú lo que tienes que explicar es que yo me dedico a democratizar la democracia. Yo me dedico a imprimir calidad en la democracia. Pero ¿quién se atreve a decirte algo ahora? ¿No?
No, es que mi hijo se dedica a imprimir calidad en la democracia, se dedica a democratizar la democracia y todos se quedan, sí, ostras, qué importante. Ahora soy más importante que el ingeniero de puentes y caminos. En todo caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de democracia. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Es decir, no es una fórmula de jiji, jaja, vamos a poner a debate un presupuesto para que la ciudadanía diga y tal, para ser paternalistas. No, estamos hablando de democracia. Y hoy en día, saben ustedes que estamos en una especie de encrucijada. La democracia es un valor que cotiza un poco a la baja. Y si no, miren cómo está un poco el mundo. Por lo tanto, hay que revalorizarlo. Es muy importante. Por lo tanto, todo este tipo de procesos, cuando hablamos de presupuestos participativos, en tanto que un proceso de profundización democrática, hay que tomárnoslo muy en serio. Porque estamos en una encrucijada, estamos hablando de cosas serias y estamos hablando de cuestiones realmente, digamos, necesarias. Bien. La democracia, eso sí, ya lo ha comentado un poco Carola, pero me gustaría profundizar un poco en ello, tiene 3 dimensiones fundamentalmente. Fíjense, la dimensión representativa, esto se traduce en elecciones, votamos una vez cada 4 años para escoger quién gestiona la cosa pública, ¿no? O sea, depositamos nuestra confianza en unos representantes que durante 4 años, digamos, toman decisiones y gestionan la cosa pública en nuestro nombre, en el nombre de la ciudadanía, y con la legitimidad que les proporciona el hecho de ganar unas elecciones, ¿no? Hay otra dirección, la dimensión directa, que hablamos de sistemas de votación y estamos hablando de referéndums o consultas populares, es decir, estamos hablando de preguntas concretas sobre políticas públicas determinadas. ¿Ustedes quieren que el ayuntamiento construya una nueva piscina cubierta municipal que va a costar 1,5 millones de euros, sí o no? ¿Vale? Fíjense que en las 2 primeras dimensiones, la representativa y la directa, solo importa una cosa, la cantidad. Cuánta gente vota, porque cuanta más gente vote, más legitimidad tendrá el proceso, y en el caso de las elecciones, bueno, pues cuántos votos tiene cada uno de los partidos que se ha presentado, y en el caso de las consultas populares, en el ejemplo que he puesto, cuántos votos tiene el sí, cuántos votos tiene el no, ya está. Solo importa la cantidad. Unas elecciones y un referéndum o una consulta popular no sirve para gestionar conflictos públicos, no sirve para introducir inteligencia en las decisiones públicas, sirve muy bien para determinar cuántos somos y contarnos, sirve muy bien para esto, pero no sirve ni para resolver conflictos ni para imprimir inteligencia. Por eso hay una tercera dimensión, la dialógica, la deliberativa. Es aquí cuando hablamos de procesos de participación. Y aquí no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad, de representación de discursos, de espacios de diálogo, para que nosotros podamos, entre distintos puntos de vista, porque se genera inteligencia en la medida en que somos capaces de articular debates entre puntos de vista muy distintos. Yo con mis amigos no voy a generar ninguna inteligencia porque son mis iguales, voy a tender a la reafirmación. Voy a generar inteligencia con gente que es muy distinta a mí, que viene de mundos distintos, que tiene experiencias muy distintas y que por lo tanto me abrirá unas puertas que, digamos, cada uno vive en su mundo, ¿no? En este sentido, lo que nos enriquece es precisamente dicha diversidad. Por lo tanto, la generación de debates para llegar a acuerdos concretos con gente diversa, esto es lo que proporciona inteligencia, riqueza, en la democracia. ¿Qué son los presupuestos participativos? Carajo, pues una combinación de las 3 dimensiones de la democracia. Hay un equipo de gobierno que apuesta por ponerlo en práctica, y hay un momento en los presupuestos participativos en donde creamos propuestas, dimensión dialógica o deliberativa, y hay un momento de votación final, que es una especie de referéndum o consulta popular multiopción, más o menos. Por lo tanto, estamos hablando de esto. Cuando hablamos de participación, hablamos de democracia. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de estas 3 dimensiones, y al final los presupuestos participativos no dejan de ser una combinación de dichas dimensiones. Bien, a partir de aquí, 2 primeras preguntas, respuestas ya. Voy bien, ¿no? De tiempo. Me queda, ¿no? Sí, perfecto. Errores a evitar y aspectos a mejorar. Esto es la conclusión de un estudio sobre 89 experiencias, un análisis de 89 experiencias realizadas en todo tipo de municipios catalanes. Son 89 municipios distintos, 89 experiencias analizadas. Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones? Insisto, los titulares son provocativos, no se me depriman, estoy poniendo el foco en lo negativo, hay cosas que se hacen bien, pero hay cosas que no. Por ejemplo, todo por la participación, pero sin la participación ni transversalidad. Fíjense que de todas las iniciativas, de todos los procesos analizados, el 75% no definen el diseño del proceso de participativo contando con las áreas que directa o indirectamente estarán implicadas en dicho proceso.
un proceso de presupuestos participativos trasciende el área de participación. Vamos a hablar de, igual que juventud. ¿Qué es juventud si no hablamos de vivienda, si no hablamos de ocupación? ¿Qué es participación si no hablamos de cosas concretas? Entonces, ¿qué pasa? Como los diseñamos mayoritariamente desde el área de participación y luego les comunicamos a las otras áreas cómo se van a hacer, los principales haters de los presupuestos participativos los tenemos en casa. Están en los departamentos de urbanismo, de servicios municipales, que esta gente, estos hippiefláuticos de la participación, van a hacer un proceso de presupuestos participativos para la gente, para que la gente, y piensan que todos son unos idiotas, nos digan a nosotros que tenemos el monopolio del conocimiento experto, ¿qué debemos hacer? Pero qué tontería es esta. Entonces, los que están más de culo con la participación muchas veces son los propios colegas que tenemos dentro. Pues diseñemos el proyecto con ellos, expliquémosle de qué va esto, hagamos pedagogía interna, seduzcamos a nuestros compañeros para... Y, oigan, hay muchas maneras de hacer presupuestos participativos, muchas. Hay muchas metodologías, se puede poner el énfasis en una parte, en otra parte, se puede discutir si vamos a, si vamos a permitir que la gente de título individual haga propuestas o no. Hablemoslo con nuestros, digamos, técnicos compañeros. Expliquémosles los pros y los contras que tiene cada una de las opciones y tomemos una decisión al respecto de cómo nos sentimos cómodos entre todos haciendo el diseño. A lo mejor así no nos van a odiar. 2, más allá de la ideología, ¿no? Esto es curioso. O sea, todos lo hacen. Da igual quién gobierne un poco. A alguien le puede sorprender. Hombre, un poco sí. Es verdad que unos más que otros, ¿vale? Es verdad que unos más que otros. Pero es una cosa que se ha puesto de moda. Las modas trascienden la ideología. Aún así lo que observamos es que, aunque todo más o menos todo el mundo lo hace, unos más que otros, ¿eh? Pero todo el mundo lo acaba diseñando igual, de un modo muy clientelar. Es decir, haciendo énfasis sobre todo en el modelo de qué quieren, ¿no? ¿Qué quieren? ¿No? O sea, carta a los reyes, señores ciudadanos, ¿qué quieren? ¿No? ¿Y qué convertimos? ¿Qué hacemos con él? Pasen, digan, sigan, propongan, ¿no? Venga, cada uno. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, es crear clientes, ¿no? Y con un cliente es muy difícil negociar nada, ¿eh? Ahora, luego vamos a abundar un poco en ello, ¿no? Pero es curioso que el modelo siempre acabe siendo el mismo. Es verdad que la metodología es un poco estándar, ¿no? Pero dentro de las diferentes fases hay muchas opciones que se pueden tomar. Todo el mundo hace un poco lo mismo. Tercera cosa, ¿y los arquitectos sociales? ¿Dónde están en los procesos de presupuestos participativos los arquitectos sociales? Fíjense que en casi el 40% de los casos analizados no había ninguna figura técnica en participación. Y alguien me podrá decir, bueno, pero es que hay ayuntamientos que son muy pequeños y no se lo pueden permitir. Bueno, pues contrata una figura externa, ¿no? O sea, es decir, asesórate, ¿no? ¿Alguien se imagina que un ayuntamiento quiera, yo qué sé, remodelar el plan de ordenación urbanística sin un arquitecto? ¿Sin un arquitecto técnico? ¿Alguien le entra a la cabeza? ¿Y por qué entonces muchos de los presupuestos participativos que se hacían y se siguen haciendo muchas veces ahora, cuando el alcalde o el regidor toma la decisión de hacerlos y luego se pregunta, ¿y quién lo va a hacer? Sale por el pasillo del ayuntamiento diciendo, ¿a quién le haría ilusión hacer esto? Coño, a mí me hace mucha ilusión construir una biblioteca, pero se va a caer, ¿eh? Porque no tengo ni idea, se va a caer, ¿no? Es decir, tenemos muy claro que para las cosas serias, ¿no? Necesitamos arquitectos técnicos, pero para las cosas más sociales, ¿no? Necesitamos también arquitectos sociales. En cambio, fíjense que en el 80% de los procesos de presupuestos participativos siempre hay un técnico, un especialista en comunicación. Es decir, entonces, ¿qué es? ¿Más un ejercicio de marketing político que de profundización democrática? Es decir, bueno, no sé, quizás tendríamos que preguntárnoslo, ¿no? Más cosas. La inmediatez y la rapidez se imponen a la reflexión y a la inteligencia. Fíjense que menos del 25% de los procesos tiene un periodo de duración superior a los 6 meses. A mí me dicen muchas veces, no, Daniel, nos tienes que ayudar para hacer el presupuesto participativo de tal municipio, pero hay una restricción temporal, hay que hacerlo en 1 mes y medio. Bueno, 1 mes y medio, pero no sé, usted va a construir una biblioteca en 1 mes y medio, a ver cómo le sale, ¿no? Es decir, son procesos lentos.
Y esto no está reñido con... La lentitud no está reñida con que sean antipáticos. Es decir, el otro día hablaba con un técnico de un ayuntamiento muy importante del país y me decía, hostia, vamos todos estresados, vamos todos corriendo por los pasillos del ayuntamiento. Y le digo, ¿hacia dónde? Y me dice, no lo sé, pero todos corriendo. Digo, todos corriendo como pollos sin cabezas. Digo, ¿a dónde? No lo sé. Bueno, pues muy bien. Pues hay dos maneras. Porque mucha gente cree que hay dos maneras de tomar decisiones, rápido y lento. Bueno, pero también hay dos maneras, bien y mal, ¿no? Sí, parar un momento y reflexionar, hacer un proceso de deliberación y tomar una decisión con mucha más capacidad de poder afrontar o resolver unos problemas cada vez más malditos, bueno, es más lento, pero es más eficiente, inteligente, incluso eficaz, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tenemos prisa, porque se han convertido mucho en una herramienta de se han extendido mucho, se han puesto de moda y se han convertido un poco en, bueno, en esto, en un aparador muchas veces, ¿no? Preferimos la carta a los Reyes Magos a la generación de sabiduría. Fíjense, el 60% de los procesos no contemplan espacios de deliberación presencial. En cambio, en prácticamente el 80% de los procesos se permite que la ciudadanía pueda enviar propuestas a título individual. ¿Qué estamos haciendo? Pues fomentar el individualismo y el clientelismo. Claro, ¿qué pasa? Es decir, a mí mucha gente me dice, la gente en general, cuando se refiere a la gente es idiota. La gente es idiota. Yo, que soy la élite, defino quiénes son los idiotas. La gente es idiota. Para los griegos, los idiotas eran aquellos que eran incapaces de tener perspectiva de aquello público, eran egoístas radicales, ¿vale? Si nosotros tratamos a los ciudadanos como idiotas, es decir, si lo que ponemos es el acento en la perspectiva individual, estamos convirtiendo a los ciudadanos en clientes, en idiotas. Y un cliente no atiende a razones, siempre tiene razón, quiere blanco y negro y todo lo contrario para antes de ayer. Es imposible, no tiene perspectiva de aquello público. La gente se comporta como nosotros decimos que se comporten mayoritariamente. Quiero decir, si nosotros entramos en un proceso de presupuestos participativos y hacemos pedagogía y un proceso de seducción y les explicamos a los ciudadanos, oigan, esto no va de sus reclamaciones a título individual, ya tienen canales bilaterales con la administración para hacer reclamaciones a título individual. Esto va de pensar colectivamente cómo solucionar problemas, cómo afrontar retos de ciudad y cómo proponer entre todos soluciones colectivas a los problemas cada vez más malditos que tenemos sobre la mesa. Si tú explicas esto, la mayoría de la gente lo entiende, pues claro que lo entiende, y siempre hay alguien que dice, ya, pero siempre habrá algún idiota que querrá... Bueno, es que siempre hay idiotas, claro, pero es que los idiotas también votan, ¿no? Y no prohibimos las elecciones, porque idiotas en el sentido griego de individualista radical, ¿no? Y no prohibimos las elecciones porque haya idiotas que voten. En un proceso de presupuestos participativos siempre habrá algún idiota, siempre. Y entonces siempre hay gente que me dice, no, pero Daniel, tú no sabes que en mi ciudad hay más idiotas que en ningún otro sitio del mundo. Yo le digo, no, los idiotas están repartidos proporcionalmente por todo el mundo. Es decir, no le toca la cuota de idiotas que le toca, ni más ni menos. Es decir, además, si lo hacemos bien, la gente tiende a comportarse como la mayoría, y como la mayoría lo hace bien, la gente no quiere desentonar en este sentido. Pero claro, nos olvidamos de los procesos de seducción, de los procesos de pedagogía previos al proceso, y eso sí, destinamos muchos esfuerzos en explicar cada una de las fases y cómo. A la gente, explícale las cosas sencillas, sin que sean banales, sin tratarlos de tontos, evidentemente, pero la gente, es lo que decía antes Carola, ¿no? Cuando hablamos de capítulo de inversiones, de competencia municipal, la gente no tiene por qué saber. Vamos a hacer una cosa. Expliquemos las cosas como si lo explicáramos a... Yo tengo una abuela de 95 años. Yo cuando tengo una idea, lo primero que hago es llamarla o ir a verla y se la explico. Si mi abuela no entiende lo que le estoy explicando, no es que mi abuela sea idiota, es que yo me explico muy mal. Pues hagamos este ejercicio a la hora de explicarnos, ¿no? Y por lo tanto no solo de explicarnos, sino de seducir al personal, ¿no? Otra conclusión, estamos un poco atados a la dictadura de la cantidad. Es decir, fíjense que ¿cuándo importa la cantidad? En el proceso de votación final, ¿no? Cuanta más participación haya, de porcentaje, pues mejor. Pero a la hora de recibir propuestas o de hacer propuestas, la cantidad es lo de menos, porque podemos recibir 50.000 propuestas que todas sean una porquería. Entonces, ¿de qué nos vale esto?
¿no? Es decir, recibimos o solemos recibir muchas propuestas porque facilitamos mucho que todo el mundo pueda hacer su propuesta, pero de poca calidad, porque en más de un tercio de los procesos se descartan más de la mitad de las propuestas. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? O sea, no estamos muy obsesionados con el titular, ¿no? Con qué le vamos a decir a la prensa, ¿no? Para que nos pueda decir que esto ha sido un éxito, ¿no? Hemos recibido 400 propuestas, muy bien, todas mediocres. No, eso no lo digas, ¿no? La cantidad es lo que importa, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos que apostar mucho más por la calidad, por el elemento, por la dimensión deliberativa de la democracia en estos procesos que no en la dimensión directa. En estos procesos hay una cosa que es fundamental. Estamos hablando muchas veces de participación hacia afuera, ¿no? De hacer emerger la inteligencia comunitaria a través de diálogos entre puntos de vista distintos entre los ciudadanos, pero nunca hablamos de generar inteligencia técnico-administrativa, ¿no? Es decir, este tipo de procesos necesitan que agentes técnicos, figuras técnicas, incluso políticas de diferentes áreas, analicen las propuestas ciudadanas de forma conjunta mediante, es una palabrota, una comisión interdepartamental. Por ejemplo, llámenlo como quieran, da igual, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de generar esta inteligencia interna, ¿no? Entonces, el título provocativo es «La transversalidad es mentira» y además nos asusta. Es decir, no confundamos transversalidad con coordinación. La coordinación está muy bien, es muy necesaria, pero la coordinación genera inercias. La transversalidad es capaz de generar inteligencia. Entonces, en muchos de los procesos de presupuestos participativos, creamos una comisión interdepartamental. ¿Para qué? Para filtrar más rápido. Va, rápido, venga, como si nos molestara. ¿No? Como si nos molestara la gente, como si nos molestaran las propuestas, ¿no? Entonces, y además hay otra cosa que no nos gusta nada de la transversalidad y que nos asusta mucho, y es que concebimos los presupuestos participativos muchas veces como algo, cuando nos viene una propuesta de un ciudadano, es intocable, no se puede tocar ni una coma. ¿Cómo que no se puede tocar ni una coma? Los ciudadanos se equivocan, ¿eh? Y los técnicos no son infalibles tampoco. Pero quiero decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer caso al ciudadano o solucionar el problema? Porque el ciudadano puede detectar un problema, puede proponer una solución, pero luego esto tiene que pasar un filtro interno, ¿no? Pero no solo un filtro de si es posible o no es posible lo que dice el ciudadano, sino vamos a intentar mejorar esto, porque se trata de una superposición de inteligencias. Esto es generar deliberación, no solo la externa, sino también la interna. Es que vamos a tener que tocar lo que ha dicho el ciudadano, como si tuviéramos que convertir el ciudadano en una especie de dictador que porque paga impuestos hay que hacer lo que él dice. Oiga, él nos da ideas que nos sirven muy bien para luego generar este debate interno y para poder mejorar dicha propuesta. No pasa nada. Esto sí lo explicamos. O sea, el objetivo no es ser fundamentalista, el objetivo es solucionar problemas. Y cuantas más inteligencias, digamos, superpongamos en dicha solución de los problemas, más capacidad de éxito tendremos en solucionarlos, que esto es, digamos, el objetivo principal de un proceso como estos, ¿no? La otra cosa es que no acabamos de aprovechar el potencial de los espacios presenciales, ¿no? Fíjense, solo más del 60% creo que era que no tenía espacios presenciales, o alrededor de un 60%. Los que sí los tienen no aprovechan dichos espacios presenciales para hacer lo que les comentaba de un proceso de seducción, de persuasión, y además pasa una cosa muy curiosa, y es que en los espacios presenciales, cuando intentamos hacer propuestas de forma colectiva, que es aquí donde se genera realmente inteligencia, ponemos muy énfasis. A mí esto es una cosa que me sorprende mucho, en la metodología. Cuando más sofisticada sea la metodología, más chupiguay seremos, ¿no? Entonces estamos media hora explicando la metodología, ¿no? Y ahora usted se sienta en esta mesa, luego se levanta, salta al potro, luego hace una vertical puente, luego da 3 volteretas, se sienta en otra mesa, a los 20 segundos de haberse sentado, es como una gincama, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero el objetivo ¿cuál es, no? El objetivo es que se pueda deliberar, que se pueda, pues menos sofisticaciones metodológicas y más ir a la raíz de lo que queremos hacer, que es pues hacer emerger, que la gente dialogue, evidentemente con unos límites, con unas normas, evidentemente. ¿Y quién pone estos límites y estas normas? Bueno, pues la administración, los políticos y los técnicos que diseñan el proceso.
Oh, ¿y con qué legitimidad? Bueno, con la legitimidad que les da las elecciones, evidentemente, no faltaría más, ¿no? Pero en todo caso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Más cosas. Es que me viene el sol de cara y no lo veo. La democracia directa le gana la partida a la democracia deliberativa. Fíjense que en el 60% de los procesos no hay espacios de deliberación, pero en el 100% seguro que se vota. O sea, la fase de votación es muy espectacular, es la más espectacular, y centramos el acento, antes lo insinuaba un poco Carola, ¿no? Muchos nos venden procesos de presupuestos participativos porque hay una votación final y no hay deliberación previa. Bueno, esto no es un proceso de presupuestos participativos, desde mi punto de vista. Ella era un poco más diplomática, ¿no? Bueno, es otra manera de hacerlos, no lo es. No, para mí, es una opinión personal, pero para mí no lo es. Por tanto, estamos muy obsesionados siempre con la cantidad, ¿no? Un poco participación matrix. ¿Qué quiere decir? La tecnologización de dichos procesos acaba provocando una pérdida de conciencia colectiva. O sea, todo online. Bueno, todo online, no nos vemos, no nos tocamos. Yo no digo que lo online tenga que desaparecer. Yo no digo esto. Es complementario. Seguramente sí, es complementario. Pero yo no conozco, y si lo conocen me lo presentan, y encantado le voy a echar un ojo. Yo no conozco ningún proceso de deliberación online, solo online, que haya sido capaz de generar la mitad de inteligencia que lo que pueda hacer la deliberación presencial. Es decir, es decir, que todo lo puede hacer online, o sea, desde la solitud, la soledad de mi paseo por la calle con mi móvil, ¿qué inteligencia voy a generar haciendo la propuesta que a mí me interesa? Es que no, es muy difícil, ¿no? Además, aquí hay otra cosa, que es la sofisticación de las plataformas, ¿no? O sea, el otro día estaba con mi abuela, estaba con el iPad, ¿no? Y mira, nos metemos en esta página de tal ayuntamiento de presupuestos participativos. Bueno, casi se marea. Hostia, esto es complicadísimo, permite hacer 1000 cosas, ya, pero sencillo. Sencillo, seguro, pero sencillo. Es decir, clic aquí, DNI, tal, no sé qué, pum, tal, ya, o sea, no... Eso es lo más... Yo ya entiendo que registros previos, es decir, o aplicaciones, ¿no? La gente se va a bajar Twitter y Facebook como aplicación, pero la aplicación del ayuntamiento va a ser un poco más difícil. Es decir, hay que hacerlo más simple todo en este sentido. No banal, sino simple. Voy terminando. Finalmente, tenemos palabra, es decir, cuando al final acaban ganando las propuestas ganadoras, lo hacemos. A veces un poco lento, pero lo hacemos, pero corremos el riesgo de quedarnos en lo cosmético, ¿no? Nos centramos mucho en inversiones, ¿no? Generar inteligencia en piedras, bueno, sí, ya estoy simplificando, ¿vale? Sí, pero ¿por qué no nos atrevemos a ir más allá de las inversiones, ¿no? Y además, como ponemos el acento en la democracia directa, que es incapaz de generar inteligencia, bueno, pues entre inversiones y democracia directa nos falta algo, ¿no? Nos falta algo. Y para finalizar, hay un dato que yo creo que todo el mundo me pregunta, ¿no? No sé si lo ven porque me toca el reflejo, pero lo voy a explicar. ¿Y cuál es el porcentaje de participación medio que se consigue en la fase final de votación, ¿no? Bueno, pues hicimos el estudio segmentado por, digamos, número de habitantes. Fíjense que los municipios más pequeños, los que tienen menos de 2000 habitantes, de media consiguen un 20% de participación. Esto en la fase final de votación. Estamos hablando solo de la fase de la democracia directa. Los municipios de entre 2000 y 5000 habitantes consiguen alrededor de un 8% de participación. Los municipios de entre 5 y 10.000 estamos entre el 8 y el 9% de participación. Los municipios de entre 10.000 y 20.000 estamos en el 6% de participación, los de 20.000 a 50.000 el 4% aproximadamente y los más de 50.000 aproximadamente alrededor del 3,3%. Y el último dato, importante, muchas veces tendemos a vehicular la fase de votación final solo online. Bien, si hacemos esto vamos a perder como mínimo entre un 2 y un 4% de porcentaje de participación posible de más que pudiéramos haber obtenido si combinamos los dos métodos de votación. No solo online, también online, sí, pero también presencial, porque habrá mucha gente como mi abuela que querría votar pero que online no lo va a hacer.
aunque la plataforma sea muy sencilla. Fíjense, el porcentaje de todos los municipios que solo hacen votación online es aproximadamente del 5%. Los que combinan votación online con presencial consiguen un 7% más o menos, es decir, como mínimo 2 puntos más de participación. Esto también creo que es importante tenerlo en cuenta antes de, digamos, eliminar directamente todo lo que es la parte presencial. Señoras y señores, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esa mirada crítica. Bueno, hemos abierto una operación quirúrgica ahora. Estamos con un cuerpo de la democracia participativa aquí en el centro y intentando ver los puntos que duelen, ¿no? Tal vez escuchándote, solamente para cerrar tu intervención, si nos puedes compartir un punto un poquito más positivo con las fases que te parecen, los momentos que te parecen claves para conseguir un proceso de presupuesto participativo que sea exitoso. Sí. Ahora me ha pillado, ¿eh? Ya, sé un poco más positivo, chaval, me está diciendo que nos vamos a deprimir todos. Vamos a ver, hay puntos positivos. El primero es que bienvenida a la moda, bienvenida. Siempre que sea para democratizar e incrementar la calidad de la democracia, bienvenida a la moda. Es decir, aprovechemos la moda de los presupuestos participativos realmente para generar inteligencia, ¿no? Y esto es muy positivo. La otra cosa positiva es que los ayuntamientos que hacen este tipo de procesos, se desviven por implementar las acciones ganadoras, es decir, las implementan, lo hacen. A veces un poco, porque es complicada, a veces las licitaciones y todo esto, a veces es complicado hacerlo en un plazo corto de tiempo, pero realmente, es decir, tienen palabra, lo cumplen, lo hacen, ¿no? Y también es verdad que estos procesos consiguen, porque son muy atractivos, porque estamos hablando de dinero, lo que decía antes Carola, y esto atrae a mucha gente, que consiguen llamar la atención de mucha gente que nunca antes se habría planteado participar en nada que no fuera un proceso de estas características, ¿no? Entonces, yo creo que estos puntos hay que saber aprovecharlos bien para sacarle más jugo y para poder generar esta inteligencia que decíamos y para incrementar la diversidad, ¿no?, dentro de los presupuestos participativos, porque hemos observado que en estos procesos, ¿saben aquello de la mayoría silenciosa? Normalmente participan los de siempre, los mismos, las entidades, los más movilizados, los más, digamos, que están convencidos, pero nos hemos encontrado en muchos procesos de presupuestos participativos que vienen jóvenes, ¿no? O que viene gente que eso de la mayoría que no está asociada, que no forma parte de ninguna entidad, que no, a ver qué es esto, ¿no? Porque es un reclamo, ¿no? A ver, estamos decidiendo 100.000, 200.000, 500.000 euros, a ver cómo va esto, ¿no? Y se interesan. Por tanto, yo creo que todos estos elementos los tenemos que aprovechar en nuestro favor, ¿no? Precisamente para evitar estos errores y tener más probabilidad de solucionar problemas, porque el principal objetivo de esto es solucionar problemas de una forma más inteligente. Carola, misma pregunta. ¿Quieres contestar la misma pregunta? Adelante. Sí, gracias. Nosotros cuando se acerca un ayuntamiento y nos propone, ¿no?, nos dice que tiene la idea de impulsar presupuestos participativos, una cosa que les decimos siempre es que lo más importante es la cocina, ¿no? Es el previo al salir, digamos, con los presupuestos participativos. Es evidente que cuando se acercan los técnicos y los equipos técnicos nos dicen es que el regidor, la regidora está muy ¿no?, interesada en cuántos van a votar, ¿no? En la fase final del proceso, ¿no? Es en la votación, ¿no?, el número, ¿no?, las propuestas, la priorización. Pero para que un presupuesto participativo tenga éxito, lo importante es el previo. Es mejor hacer un proceso previo de elaboración y de cómo va a funcionar este presupuesto participativo, ¿no? ¿A quién vamos a implicar? ¿Desde dónde se va a impulsar? ¿No? Un factor importantísimo para tener éxito. ¿Cómo vamos a recoger las propuestas y qué les vamos a pedir a la ciudadanía, ¿no?, a la hora de hacer esta propuesta, ¿no?, justamente para que no sea una carta a los reyes? Y aquí hay mecanismos, hay maneras de hacerlo. ¿Qué les vamos a pedir, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy interesante es introducir cuánto crees que vale la acción que tú estás proponiendo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué espacios vamos a diseñar de deliberación donde propuestas
que sean parecidas, ¿no? o que sean del mismo ámbito temático, van a poder debatir entre la ciudadanía para acabar convirtiendo esas 10 primeras propuestas, esas 150 propuestas que me han llegado, ¿no? cómo las vamos a trabajar de tal manera que acabamos construyendo que sean 20 igual, ¿no? Y cómo después de estas 20, ¿no? van a pasar al equipo técnico, las van a acabar filtrando y vamos a acabar consiguiendo que finalmente a la votación vayan 15 o vayan 10. Es decir, la preparación, ¿no? Y para eso es lo que os decía antes, que se necesita tiempo, ¿no? Y para eso os decía antes que un presupuesto participativo tendría que tener una durada desde el inicio hasta la implementación así, para poder ser de una cierta calidad de 2 años, en verdad, ¿no? Unos 2 años para tener este previo, ¿no? Entonces, para mí, un consejo sería, ostras, pues no tengáis presa, ¿sabes? No vayáis rápido a la hora de intentar salir, ¿no? con el presupuesto de cara a la ciudadanía. Tomaros vuestro tiempo. Muchas gracias. Retomando un punto que Marc estaba intentando plantear en su introducción, bueno, es una gran pregunta, que es cómo podemos usar los presupuestos participativos para buscar otro camino que no sea el autoritarismo como respuesta al cambio climático, y cómo podemos usar esas herramientas de participación ciudadana, de presupuesto participativo, para empezar a tener un diálogo con la ciudadanía y entonces mostrar otro camino posible para trabajar y para luchar contra el cambio climático. Entonces, tendría una primera pregunta simple, que es en los proyectos que ustedes ven al nivel local, ¿qué importancia tienen el tema del cambio climático? ¿Sabrían compartirnos un poquito de la presencia de ese asunto del cambio climático? Si es algo que ha sido bueno, aumentando en los últimos años, qué espacio se da a esos desafíos que tenemos, que es un reto global y que nos toca a todos. No sé si quién quiere preguntar, no sé si alguien quiere, disculpa, responder primero a esa pregunta. Daniel me está mirando los ojos, así que siento que tienes algo que decir. Sí que es verdad que hemos notado que cada vez hay más ciudadanos que proponen, o que en los encuentros deliberativos se propone cada vez más a hacer infraestructuras, digamos, de eficiencia energética, placas solares, es decir, hay una sensibilidad en este sentido, pero es verdad que si queremos que los presupuestos participativos sirvan para ayudarnos a encontrar soluciones imaginativas al cambio climático, deberíamos limitarlo, es decir, igual que ponemos límites, ¿no? Es decir, no se pueden hacer propuestas de más de, yo qué sé, 200.000 euros. Las propuestas tienen que ser de competencia municipal. Hay límites, ¿no? Pues a lo mejor, hablando de cambio climático, habría que poner un límite, que es: las propuestas van a ser, sobre todo, o solo van a ser válidas las propuestas que piensen en cómo hacemos este cambio de chip delante de una emergencia climática que nos apremia. A lo mejor limitándolo así, porque si lo dejamos abierto siempre hay la tendencia de ir muy a lo local, ¿no? ¿Qué pasa con mi plaza, con el barrio, con el tal, ¿no? Entonces, pensar más allá hay que motivarlo, hay que limitarlo, hay que decir, oigan, vamos a hacer el presupuesto participativo centrado en cómo nos las apañamos para hacer propuestas innovadoras que nos permitan, ¿no?, hacer frente a esta emergencia climática. Yo lo veo un poco así. No sé, Carola, cómo... Bueno, yo de la experiencia que tengo del foco que nos da, ¿no?, estar en la Diputación, te mentiría si te dijera que veo grandes experiencias que tocan este tema. O sea, ¿dónde sí veo que hay incidencia? Bueno, en toda la parte de las partidas que están destinadas a proyectos de urbanismo, ¿no? Entonces, aquí sí, ¿no?, que pueden haber, ¿no?, propuestas que, cuando tú haces los criterios de selección o tú haces los criterios que vas a tener en cuenta a la hora de hacer las propuestas, pues puedes encontrar, ¿no?, algunos elementos. Pero lo que sí que os quería compartir es una experiencia que me parece muy interesante. Cuando os decía que en la época que hubo la crisis económica intentamos hacer el estudio
de cómo recoger más dinero, digamos, ¿no? En el Figaro encontramos una experiencia interesante que relacionaba los presupuestos participativos con el gasto público, ¿vale? Y entonces aquí sí que habían propuestas interesantes. Y, por ejemplo, para reducir el gasto público, ¿no?, se llegó al acuerdo a través de presupuestos participativos de apagar la iluminación, las fases de iluminación de las calles, ¿no?, de las farolas, hacer una farola sí, una farola no, una farola sí, una farola no abierta, ¿no?, para reducir el gasto, teniendo en cuenta también los criterios de seguridad, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta de que era un pueblo que estaba sobreiluminado, ¿no? Otra propuesta, que está también relacionada, fue uno de los primeros municipios que cambió el tipo de las bombillas de la iluminación pública, ¿vale?, de las farolas. Entonces, estas propuestas salieron de unos presupuestos participativos, ¿no? Y pues es interesante como tipo de propuestas, ¿no? Entonces, bueno, igual, en vez de hacer los presupuestos participativos de en qué nos lo vamos a gastar, ¿no?, también puede ser, ¿no?, en qué vamos a reducir, ¿no? Y si es en qué vamos a reducir, caben entonces, ¿no?, igual partidas presupuestarias, ¿no?, que tengan en cuenta pues tema de cambio climático, ¿no? El otro día estaba en unas jornadas, ¿no?, que justamente decían, igual, por ejemplo, estamos gastando mucho en limpiar, ¿no?, en la limpieza de nuestros pueblos, ¿no?, porque tenemos una concepción, ¿no?, de que tiene que estar, voy por la acera y tiene que estar totalmente limpia, ¿no? Igual tenemos que aceptar que estamos en otoño y caen las hojas. Tenemos que tener en cuenta de que igual, en determinados pasos no hay que haber hojas, ¿no?, para que la gente no resbale, ¿no? Pero igual en otros espacios sí. Entonces estamos gastando mucho limpiando, ¿no?, las hojas, que igual no hace falta. ¿Entendéis qué quiero decir? Entonces igual es que la mirada tiene que ser otra, ¿no? Es no en qué gasto, ¿no?, sino igual en qué ahorro, ¿no? Y aquí sí que veo una clave interesante para explorar en tema de cambio climático.